Neurulación embrionaria en mamíferos. ¿Ya? Este es un resumen de lo que ocurre en la neurulación. ¿Ya? Primero, nos damos cuenta que aquí está la placa neural, se da la formación de la placa neural a partir del ectodermo. Miren esta forma ligeramente cóncava que tiene y se va haciendo más cóncava. ¿Por qué? Porque aparecen, se elevan estos extremos, ¿ya? Se da una elevación y empieza a haber una flexión del pliegue neural. Se da empiezan a aparecer unos pliegues neurales que se empiezan a elevar, o sea, se están acercando entre sí y esa finalidad tiene que cerrarse para que aquí se complete el cierre y correspondiente formación de este tubo. Por eso se le llama tubo neural. El tubo neural proviene de la placa neural formada del ectodermo. La placa neural hace que sus extremos se plieguen, se eleven, se flexionen y finalmente se cierren. ¿Ya? Esto de azul que queda viene a ser la epidermis. Lo que va a ser la epidermis. También proviene del ectodermo. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta, un resumen que, bueno, aquí vemos pues los órganos y sistemas que derivan del endodermo, del mesodermo, pues aquí en el ectodermo, sistema nervioso, ¿no? Pero también está la piel, están las uñas, está el pelo del ectodermo, ¿ya? Entonces esta imagen también nos da a entender otra cosa más. Aparte de la placa neural que existe, obviamente está aquí, hay una hendidura, es un surco neural. ¿Ya? Está el surco neural. A medida que estos extremos se van elevando y se van flexionando, van formando esos pliegues, el surco se hace más, este, el surco neural se hace más evidente. Aquí ya se está estableciendo y los extremos ya correspondientes a la placa neural están por fusionarse. Se dio la fusión y formaron la cavidad neural, el tubo neural. Ya, esto corresponde a la neurulación. Pero hay algo que vamos a ver más adelante que se va a dar en paralelo. ¿Ok? Entonces y ese algo que se va a dar más adelante en paralelo es justamente la formación del tubo digestivo, la formación del ágneos. En esas dos cosas hay que tenerlas claras, ¿no? La formación del ágneos y la formación del tubo digestivo se va a dar de manera paralela. Entonces empieza la delimitación corporal a partir de las tres hojas embrionarias. O sea, las tres hojas embrionarias participan en el cierre total eh, de estas hojas para que se establezca finalmente el embrión propiamente dicho, ¿no? O sea, ya la organogénesis arranque. Eh, Ahora esto también era lo que les decía. Esta es una imagen que también les viene a refrescar lo que hace unos momentos les comenté. Esta placa neural está ligeramente convexa, se tiende los extremos a elevarse, como ven aquí, se da una flexión, que son los pliegues neurales, finalmente se da la fusión, pero la parte de arriba, producto de esos pliegues, se formó la epidermis. ¿Ya? Entonces, pero aquí también nos damos cuenta de algo. Estas estructuras que ustedes ven verdes que están saliendo de aquí son porciones, se les llama cresta neural. ¿Por qué es importante? Porque es lo que a futuro va a formar el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, les hablo del sistema nervioso periférico autónomo, el sistema nervioso periférico somático, ¿no? El autónomo puede ser simpático o parasimpático, para que lo tengan en la cabeza. Entonces la finalidad es que esta placa empiece a formar pliegues, se una para que finalmente se obtenga el tubo neural y aparezca la epidermis por arriba. Pero esto corresponde únicamente a la neurulación. ¿Ya? Así como se va a formar esto, en paralelo, hay unos extremos del embrión, es decir, de las hojas embrionarias, porque ya en ese entonces ya es trilaminar, es decir, ya se había finalizado la gastrulación, entonces ya es trilaminar y en paralelo se están dando otras formaciones como por ejemplo el establecimiento del ágneos y el establecimiento del intestino primitivo. ¿Ya? Ya pues corresponde esto, el final de la gastrulación, bueno, se da este fin y empieza a formarse los tejidos y órganos. Aquí podemos darnos cuenta también que están las tres capas embrionarias ya desarrollándose, ya empezaron a desarrollarse más.
Lo que está de azul es el ectodermo, lo rojo es el mesodermo y lo amarillo es el endodermo. A partir del endodermo se forma el saco vitelino, que es esto. Este saco vitelino es importante solamente en el primer estadio del embrión porque es el encargado de ofrecerle nutrientes. Después, cuando ya se estableció por completo la placenta, el saco vitelino deja de tener esa función tal vez permanece por un tiempo más en el caso de los caninos y equinos, pero igual así la placenta asume toda la responsabilidad de nutrir el embrión. Ahora, esta forma de C que ustedes ven aquí, que es lo que les comenta acá, entonces dice aquí el plegado del embrión, ya aquí no estamos viendo el tubo neural, o sea, el plegado de la placa neural, eso lo vimos antes, el plegado de la placa neural es un evento, un acontecimiento que se va a dar en paralelo a este plegado del embrión, del todo el embrión, de sus tres hojas embrionarias, ¿no? La idea es que esas tres hojas embrionarias empiecen a plegarse, ¿ya? Con la finalidad de formar una estructura también hueca, un tubo van a formar, aquí esto es un tubo, aquí ya está formándose el tubo y se terminó de formar el tubo, pero el tubo neural es solamente una porción, ¿ves? Si se dan cuenta aquí en la imagen, el tubo neural está aquí, ¿ves? Aquí se encuentra el tubo neural. Y en paralelo se terminó de cerrar el ectodermo con el endodermo y eso también lo terminamos de ver en la siguiente imagen aquí. Aquí nos damos cuenta pues de que el endodermo, que es esto que está de amarillo, es lo más interno, luego viene el mesodermo y luego finalmente viene el ectodermo, pues, ¿no? Y el tubo neural está aquí, o sea que se da en paralelo esto, el cierre de las tres hojas embrionarias se da en paralelo a esto. Entonces adopta el pliegue embrionario, adopta una forma de C, el embrión envuelve a una porción del saco vitelino, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la forma de C que tiene y envuelve solamente una parte del saco vitelino, ¿no? Eh, al acercarse más estos extremos correspondientes al endodermo y como ven aquí en la estructura roja el mesodermo del embrión, hacen presión sobre sobre esta parte amarilla que viene a ser el endodermo. Lo estrangulan con la finalidad de que luego el saco vitelino se reabsorba, el saco vitelino pierde funcionalidad y se establezca el intestino, un gut. Entonces el intestino primitivo es, ¿ya? Por aquí es lo que luego va a aparecer el cordón umbilical. De manera paralela, no solamente se da la formación del tubo neural, la formación del intestino primitivo, ¿ya? Sino también aparece el, el alantoides, como el saco amniótico, como vamos a ver más adelante. Aquí les comenta que el plegado esencialmente crea un tubo, que ese es el tubo que aquí está formando y aquí se consolida, llamado intestino primitivo, aquí está, que está revestido por endodermo, pero también está revestido por una capa, miren aquí el mesodermo rojo, también está revestido por una capa de mesodermo, pero principalmente está el endodermo, que forma el intestino primitivo. Aquí también podemos darnos cuenta, aquí está la parte cefálica. Estos son los extremos correspondientes a las hojas embrionarias, ¿no? A las tres hojas embrionarias. Que aparte de que se forme que se dé la neurulación o la formación del tubo neural, empieza a formar ellos un tubo. Las tres hojas embrionarias empiezan a formar pliegues, ¿ya? Entonces esto nos podemos dar cuenta que hay un pliegue caudal, que es lo que a futuro va a formar la cola o la parte trasera del animal, y este es un pliegue cefálico, que es lo que a futuro va a formar las vesículas cefálicas, ¿no? Que es la cabeza del embrión. Pero también nos podemos dar cuenta que empieza a aparecer esto que está de celeste, que justamente es la cavidad amniótica, lo que a futuro se forma la cavidad amniótica. Aquí está el líquido amniótico, es el amnios, pues, ¿no? La membrana que recurre. Entonces, esto se origina a partir de pliegues amnióticos. Entonces, aquí se empieza a dar la formación del cordón umbilical. Esto finalmente, a medida que va evolucionando, ese saco vitelino se hace más pequeño, termina de desaparecer, involuciona.
Pero también se establece el cordón umbilical y el alantoides empieza a aparecer, empieza a desarrollarse a partir del mesodermo. Y esto se empieza a agrandar más, ¿no? Empieza a establecer, no solamente agrandarse más, sino que empieza a establecer relación con la parte más externa de las hojas extraembrionarias que vienen a ser el corium, ¿no? De las membranas extraembrionarias que vienen a ser el corium. Se establecen por primera vez los límites del embrión. Establecer el límite al embrión es cercarlo, ¿no? Terminaron de cercar el embrión, como vimos en esta y en la anterior imagen. El pliegue cefálico, dice, es el primero que aparece en comparación con el pliegue de la cola o caudal. Y además se hace cada vez más prominente por la presencia de las vesículas cefálicas que están en su interior. ¿Ya? Acá también nos podemos dar cuenta de lo que les estuve comentando, ¿no? Aquí está, miren, y esta imagen justamente lo hace ver mejor. En esta primera parte, en la parte A de esta imagen, aquí, nosotros damos cuenta pues que el endodermo está representado por lo que está de este amarillo, ya formó el saco vitelino. ¿Ya? También nos damos cuenta que la capa más externa va a corresponder al ectodermo, ¿ya? Y, y el mesodermo corresponde a la parte roja. Esta parte media corresponde al mesodermo, la parte azul corresponde al ectodermo. Y nos vamos dando cuenta que aquí hay una estructura que vemos aquí, esto que está aquí de celeste lo hemos visto antes. Este surco ya lo hemos visto antes. Lo que les comenté al inicio. Esto era la placa neural. Esta es la placa neural que está formando su surco, que está formando está camino a formar el tubo neural. Pero formó su surco, proviene de la placa neural y ambas, como están pintadas de celeste, miren lo que dice aquí, está formada a partir del ectodermo. Entonces, esto tiene que evolucionar. Lo que iba a ocurrir aquí era que esta parte correspondiente se iban a empezar a elevar los extremos, el surco se iba a sentar más para que estos extremos que ven aquí se fusionen, se cierren y formen un tubo neural. Y en paralelo iba a ocurrir que los extremos de estos extremos correspondientes, estos extremos correspondientes a las tres hojas embrionarias, o sea, empiecen a elongarse, empiecen a dilatarse. Aquí esto se va a prolongar, aquí esta parte también se va a prolongar y van a empezar a hacer presión a nivel del saco vitelino. ¿Para qué? Para que a partir de aquí se forme el intestino y la otra porción queda como saco vitelino propiamente dicho. Ahora, por ejemplo, en esta segunda imagen era lo que les estaba comentando. Aquí ya se formó el tubo neural y entonces unas proyecciones, o sea, unos pliegues embrionarios, acá esto se formó por pliegues de la placa neural, pero acá pliegues embrionarios, miren cómo se empiezan a extender más y próximamente van a hacer presión sobre el saco vitelino. Y esto es justamente lo que ven aquí. Miren, la flecha les indica cómo es que estos pliegues externos, estos pliegues o estos extremos correspondientes a las hojas embrionarias se expandieron con la finalidad de acercarse y estrangular al saco vitelino sin presión, y esto es lo que lo va a formar el saco vitelino. Por aquí se va a formar el ombligo y aquí es lo que va a quedar el intestino primitivo. Y como ven, pues aquí ya el tubo neural estuvo formado desde el segundo paso, pero se da en paralelo también. Como ven en esta última imagen, aquí ya está establecida la cavidad amniótica, está establecido el intestino primitivo, esta es la cavidad corporal del embrión, esto corresponde a lo rojo, es el mesodermo. El mesodermo tiene una cara que es parietal, que viene a ser la pared, y tiene una cara visceral, que es lo que se encuentra con con la parte en contacto con la cavidad. Como se dan cuenta, les repetí, esta es una cavidad, lo que a futuro va a ser el tórax, el abdomen, ¿no? Pero la parte del mesodermo, esto rojo es el mesodermo que está en contacto con esta cavidad, toda esta parte que está aquí, le llaman mesodermo visceral. Y la parte del mesodermo que corresponde a la pared, que está en contacto luego con el ectodermo, eso se llama mesodermo parietal de pared.
Entonces está también el mesenterio dorsal, la superficie del ectodermo que ven aquí, y esta es la cavidad amniótica. Esta cavidad amniótica es todo lo que está protegiendo, ¿no? Porque aquí está el líquido amniótico y en sí el amnios tiene por finalidad proteger al embrión, amortiguarlo de los golpes, ¿no? Que puedan haber. Y aquí unos datos importantes: el cierre no es completo porque tiene que a partir de ahí formarse pues el cordón umbilical. Y finalmente esto, parte de las tres hojas embrionarias queda dentro del embrión, lo que ven ustedes aquí para formar esto los órganos. Pero otra parte, la parte que queda afuera, es la que va a dar origen a la placenta. Y una parte que quedó fuera y va a dar origen finalmente a la placenta propiamente dicha. Acá podemos aquí aparece un término más que se llama notocorda. Así lo hemos, pero bueno, lo he encontrado dentro de la literatura, notocorda, ¿no? Y le dice que la notocorda se genera por una hendidura superficial llamada fosa primitiva, que tiende a elongarse y a formar un vestigio primitivo. Y este es el vestigio primitivo que está aquí, ¿ya? El vestigio primitivo. Entonces, la notocorda lo que va a hacer es definir la línea media embrionaria. Este corresponde a la línea media embrionaria. Nuevamente nos damos cuenta que lo que está obviamente arriba de azul es el ectodermo, luego viene el mesodermo y aquí está el endodermo. Esto es la placa neural, esto es lo que sus extremos van a elevarse, el surco se va a sentar y finalmente va a conllevar a que se establezca a futuro el tubo neural. Lo que les decía, aquí está más notorio, ¿no? Se empieza a hundir la placa neural, se establece más el surco, la notocorda en la anterior imagen y en esta se mantiene, aquí está, que definía la línea media embrionaria, y aquí se cerró ya por completo, se formó el tubo neural. Pero esto solamente es una porción. Esto que hemos visto aquí, esto sucesivo es lo que finalmente se obtiene, lo que representa esta imagen. Luego tiene que darse bueno, en paralelo, mejor dicho, no es que luego, en paralelo se está dando el pliegue. Aquí están acentuándose más los pliegues a ambos lados. Aquí apenas se ven los pliegues, se acentúan más, se están acentuando cada vez más y finalmente se cierran. Esos son los pliegues embrionarios. Lo que ocurrió aquí, es decir, estos pasos que vieron aquí, es la siguiente y esta también. Cuando se cerró, esto corresponde al pliegues de la placa neural. ¿Ya? Y este es un resumen, lo que les decía. Placa neural, se formó el surco neural y estableció el tubo neural. ¿Ya? Ahora aquí también nos da un dato, dice: la espina bífida es una fusión defectuosa del arco vertebral. Eso es cierto, ¿no? Esto lo comento para que ustedes tengan en cuenta el hecho de que si se cierra mal el tubo neural, bueno, aparecen estos problemas, ¿no? El defecto no solamente puede ser óseo, sino también puede afectar meninges. Si afecta las meninges se llama meningócele, y si incluye ese problema a la médula se llama entonces mielomeningócele, ¿ya? Y ustedes lo ven aquí, o sea, un tubo neural mal cerrado, el tubo neural es lo que a futuro va a ser justamente la columna vertebral, y en su interior de su tubo está la médula espinal. Entonces, el tubo neural, por malformación genética, establece un mal cierre del tubo neural. Entonces, miren aquí, esto es lo que se va a apreciar. Miren, la misma médula con la columna, en este caso está salida del animal. Hay una abertura, una hendidura que le permite la salida de la columna, como ven aquí. Miren aquí cómo está salida. ¿Ya? Y entonces eso lo vemos ahí. Aquí se ve mucho mejor. Miren, la columna debería estar aquí, pero está salida. Y eso lo vieron antes también. Y a eso finalmente se le denomina pues espina bífida. Ya, eso es una espina bífida. Finalmente existe una hendidura medial, dice, en el arco vertebral, y esa hendidura puede permitir la salida únicamente de las meninges o las meninges juntamente con la médula. Por eso se le da estas dos denominaciones. Eh, Causa es una falla en el cierre del tubo neural. Aquí también miren cómo se ve incompleto, ¿no? La formación o el cierre del tubo neural, una columna vertebral incompleta.
y exposición obviamente de meninges, que son las más superficiales, y luego posiblemente también de médula. ¿Ya? Estos son cortes transversales del dorso embrionario. Aquí nos damos cuenta que ya está el tubo neural formado. Este, eh, y esto es lo contrario, ¿no? Esto es cuando no se da el cierre del tubo neural, cuando está incompleto, miren. Por eso se forma la espina bífida. Esta es otra consecuencia de un defecto genético a nivel del tubo neural. Es un defecto. Esta es la famosa anencefalia. Es decir, que no tiene pues encéfalo ni cráneo. Miren el hueco, este es un felino, ¿no? Un embrión felino, un feto felino. ¿Ya? Miren, no tiene encéfalo, no tiene parte del cráneo. Entonces eh, la cría nace justamente sin eso, dentro de una segunda anomalía que puede presentar el tubo neural. Aquí sigo reforzando lo que les comenté, está la placa neural, la notocorda justamente está en la base de la placa neural, el mesodermo también está ahí. Encima del mesodermo, obviamente, la placa neural es el ectodermo, se da ese cierre y a partir de ahí se formó el tubo neural. ¿Ah? Entonces, en paralelo nos estamos dando cuenta pues, que se empiezan a formar los pliegues correspondientes al tubo neural, ¿no? Eh, los pliegues correspondientes al embrión, perdón, para que se dé ese cierre. Entonces, este es el esquema de la vesícula embrionaria. Dicen ellas, se resalta la proyección del tubo neural y las vesículas encefálicas, ya, como precursores de la médula espinal y del encéfalo. Entonces aquí podemos ver esto que está justamente de amarillo, ya corresponde al embrión. Un extremo se encuentra más dilatado que el otro, porque aquí justamente está el encéfalo, las vesículas encefálicas. Esta es la parte craneal del embrión y lo que va a dar origen al encéfalo y a la médula espinal, ¿no? Entonces aquí también nos damos cuenta que el extremo cefálico del pliegue, esto corresponde al pliegue embrionario, ya. Les dije que el pliegue no solamente corresponde a la placa neural, sino también hay un pliegue en paralelo del, del, este, de las tres hojas embrionarias, ¿no? Entonces, el extremo cefálico del tubo neural experimenta dilataciones por estas vesículas, ¿no? Que da origen al encéfalo y médula espinal. Acá tenemos también, para que puedan darse cuenta, era placa, se elevó, se dio la flexión, se unió, formó el túbulo neural, arriba quedó la epidermis. Aquí podemos ver ya la notocorda, acá también está la notocorda, esto que está aquí, no notocorda. ¿Sí? Este, Acá está, esto también les hace ver lo que les comenté para que tengan claro que paralelo al plegamiento de la placa neural se da el plegamiento del embrión, ¿ya? O sea, el plegamiento de las tres hojas embrionarias. Entonces, mírenme, en el A les dice que la placa neural empieza a formarse, ¿no? La placa neural se formó, estos dos lados se van a elevar, se va a formar un surco para que se establezca el tubo neural, pero los extremos correspondientes al embrión, o sea, se empiezan a formar unos pliegues que van a tener por finalidad favorecer el cierre, ¿no? Repito, esto es la placa neural ya, ya formada y empieza sus extremos a elevarse. La vera esta se elevan, se flexiona, se forman unos pliegues. Esto continúa acá, se cierra esto y forma el tubo neural. Y finalmente los extremos, miren esta flecha que indican que los extremos correspondientes a las hojas embrionarias, es decir, el plegamiento embrionario se sigue desarrollando y finalmente presionan el saco vitelino para que se forme la cavidad del cuerpo, ¿no? Aquí va a quedarse el intestino, como en una anterior imagen que se aprecia mejor, se establezca, ¿no? Dice, las crestas neurales son agrupamientos de células desprendidas del ectodermo. Lo que les comenté, esto es lo que a futuro va a formar el sistema nervioso periférico. Estas bolitas son las crestas neurales. Bueno, aquí nos damos cuenta.
Dice la amniogénesis, esto ya tiene que ver con la creación del amnios, ¿no? Tiene lugar después de la gastrulación, correcto, mediante el plegamiento, ¿sí? Esto, o sea, es decir, una consecuencia del plegamiento embrionario es que se forme el amnios, ¿ya? Una consecuencia del plegamiento embrionario es que se forme el amnio, les dije al inicio, y también que se forme el intestino primitivo, ¿ya? Eso es. Entonces dice que el líquido amniótico obviamente es más denso que el agua, sí se ve más turbio. La función que tiene el año, ya saben, es proteger al embrión, amortiguar de golpes, evitar que sufra de desecación y contrarrestar también los cambios de temperatura, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta del saco vitelino. Esto que ustedes ven aquí, esta parte que ustedes están viendo acá, esto, esto corresponde al pliegue embrionario. Esto que ven por acá, antes era menos extenso. Por lo tanto, menos estrangulado tenían el saco vitelino. Acá lo tienen más estrangulado y están a punto de cerrarlo. Aquí se va a quedar solamente se va a terminar de cerrar, casi se cierra, porque va a quedar aquí el cordón umbilical. Pero miren, esto corresponde al pliegue embrionario, repito ya, al pliegue de las 3 hojas embrionarias, porque el pliegue correspondiente a la placa neural, acá ya se cerró, porque aquí está formado el tubo neural. Entonces esto seguimos viendo. Esto es para recordarles, ¿no? Que está el ectodermo, el mesodermo, está el endodermo, están los pliegues correspondientes a nivel amniótico. ¿Ya? Eso quería comentar aquí. Los pliegues, el amniótico, se dan por encima de las 3 hojas embrionarias. Se forman unos pliegues amnióticos con la finalidad de luego envolver por completo el embrión y formar obviamente la cavidad amniótica, el amnios afuera, que es la que envuelve al embrión, y el líquido amniótico que se encuentra en el sumergido del embrión, ¿no? Que es la masa celular interna. La masa celular interna está formada justamente es parte del embrión, una gran parte e importante del embrión. Dice, el embrión se desarrolla a partir de la masa celular interna, correcto, cubierta por los pliegues amnióticos. Estos pliegues amnióticos van a tender, si se forma un pliegue, tiene que cerrarse, pues, ¿no? Y miren lo que está incluyendo ese pliegue. ¿Ah? Ese pliegue se forma a partir del ectodermo, del mesodermo, principalmente se da estos dos tienen que juntarse para que se forme finalmente la cavidad amniótica. ¿Ya? Y aquí ya se hace más notorio. Se están haciendo más pronunciados los pliegues amnióticos y finalmente está terminando de envolver al embrión, ¿no? Aquí también nuevamente vemos cómo se da la futura formación del tubo digestivo, ¿no? Aquí el embrión está formando el extremo correspondiente a la corra, el extremo correspondiente a la cabeza, cómo los pliegues empiezan a presionar el saco vitelino para que se forme luego el tubo digestivo, el intestino primitivo y finalmente queda fuera de esa cavidad el saco vitelino, ¿no? Ahora aquí también, esto corresponde al intestino posterior y al intestino primitivo anterior. Y este es el intestino primitivo propiamente dicho. Tiene una parte anterior y una parte posterior. Esta es la posterior y esta es la anterior. Los pliegues amnióticos, aquí dicen que están los pliegues amnióticos, surgen en el margen craneal del disco embrionario, ¿sí? Ese disco embrionario está formado por las 3 hojas embrionarias, pues, ¿no? El disco embrionario es el que va a dar origen a esos pliegues embrionarios, pues, ¿no? Lo que venía diciéndoles. Entonces podemos darnos cuenta también, vamos a considerar y a resaltar esto, los pliegues amnióticos arrastran no solamente a parte del ectodermo, sino también al mesodermo lateral. Y de esta forma se da la fusión y correspondiente estructuración y configuración de la cavidad amniótica, ¿no? Lo que vemos aquí, cómo empieza a formarse el cierre, se da finalmente aquí ya del embrión por la cavidad amniótica, ¿no? Y este es un resumen de lo que venía comentando, es cómo se empieza a dar desde que se dio la fertilización, la multiplicación de las células, esto se formó el blastocisto, la gastrulación, se empieza a dar y luego se establece finalmente la implantación, la formación del mesodermo, la organogénesis, la derivación del mesodermo,
el establecimiento del ágneos, ¿no? Cómo es que empieza a establecerse a partir de ahí. Eh, aquí nos podemos dar cuenta cómo es que se forma el ágneos, ¿no? Cómo es que el ágneos luego empieza a envolver, luego termina de envolver a lo que es a futuro el embrión. Otro punto importante a considerar, pues esto es la siguiente parte, hablemos del mesodermo, la capa media de ese disco embrionario. ¿Por qué es importante el mesodermo? Del mesodermo se origina gran parte del mesénquima. O sea, el mesodermo y el mesénquima son dos cosas distintas, ¿ya? La gran parte del mesénquima proviene del mesodermo, pero otra parte va a provenir también esto del ectodermo, ¿no? Entonces, ¿qué de importante tiene el mesodermo o en sí el mesénquima que proviene de él, que deriva de él, que tiene como precursor al mesodermo? El mesénquima es un tejido embrionario precursor ¿de qué? Precursor de estos tejidos, a nivel cartilaginoso, a nivel óseo, a nivel de tendones, a nivel de células de tejido conectivo, conjuntivo, provienen del mesénquima. En realidad, desde ya hay que tenerlo presente porque en histología finalmente es lo que vamos a considerar como el estroma, ¿no? O sea, el estroma es lo que le da sostén a un órgano, es la estructura de un órgano, no las células funcionales, sino responde a las células estructurales que nutren y sostienen al órgano en sí, ¿ya? Entonces, aquí podemos darnos cuenta, pues, ¿no? El mesénquima está presente. Esto sí es necesario resaltarlo. Todos los órganos prácticamente hay mesénquima. La única excepción a ello es el sistema nervioso. Y aquí lo que vemos, esquelético, cardíaco, adipocitos, anilcondrocitos, el osteoblastos, ahí están presentes. Menos en el sistema nervioso, ahí sí no se encuentra. También parte del mesénquima, lo dije, la gran parte proviene eh, la gran parte proviene del mesodermo, pero lo restante va a provenir del ectodermo. Por eso se le llama ectomesénquima. ¿Ya? Eso también es necesario tenerlo en cuenta. Lo que les decía no son iguales. Y en sí, ¿qué es el mesénquima? Como les digo, que es estructura, es el estroma, ¿ya? Porque si yo tengo el hígado, ¿ya? El hígado tiene dos partes notorias, el estroma y la parte correspondiente a la funcional. Este, entonces, el tejido de relleno justamente va a proceder del mesénquima. Y el mesénquima procede principalmente del mesodermo y una parte proviene del ectodermo. Y va a dar origen a todos estos órganos, el mesénquima. ¿Ya? Aquí sí hay algo que hay que resaltar bastante. Dice, las células del mesénquima tienen una forma irregular. Ya, miren, esta es una célula del mesénquima, tiene una forma irregular. Miren su contorno, parece una estrella mal hecha, pero está ahí. Están unidas de manera laxa, ¿sí? Y aparte, gran parte de ese espacio está ocupado por esto, la matriz extracelular, que es lo que a futuro puede originar este, alteraciones en ella que establezcan patologías, ¿no? Pero eso se verá más adelante en patología. Pero la matriz extracelular, ¿por qué está compuesta? Compuesta por la materia, por vasos sanguíneos, está compuesta por este, la sustancia principal se le llama, está formada por fibras que pueden ser reticulares, colágenas, elásticas. Eso corresponde a la matriz extracelular, pero está en estrecha relación con el mesénquima de cualquier tejido, donde obviamente se encuentra, ¿no? Porque en el nervioso no va a haber eso, ¿no? Entonces, aquí también dentro de otras células que acompañan al mesénquima, o las células mesenquimatosas, perdón, están los macrófagos, adipocitos, fibroblastos. Pero repito, la matriz extracelular ocupa ese espacio con estas fibras, con esta sustancia principal, y está en estrecho contacto con estas células mesenquimatosas. ¿Ya? Aquí esta es una ilustración que nos permite ver la matriz celular en relación con el epitelio, el endotelio, que es la parte interna del vaso sanguíneo, y el tejido conectivo, ¿no?
Entonces aquí, a nivel del tejido conectivo, justamente se va a encontrar la matriz extracelular, ¿no? La matriz extracelular, aquí se encuentra. Aquí se encuentra la matriz extracelular en estrecha relación con las células mesenquimales, ¿no? ¿Qué es la matriz celular? Viene a ser un conjunto de materiales extracelulares que están fuera de la célula, pero que están relacionadas con las células mesenquimales o mesenquimatosas. Son fibras, dije, es la sustancia principal que se le denomina, ¿ya? Entonces, ¿de qué está compuesta? De la sustancia principal o la sustancia fundamental. Y esos componentes de la sustancia fundamental tienen estas denominaciones: proteoglicanos, glucoproteínas, glucosaminoglucanos. Las proteínas más abundantes son esas fibras que les comenté antes: la colágena, la elastina, la reticular. Aquí también vemos parte del resumen de la matriz extracelular, que están las proteínas, los proteoglucanos, la fibronectina, ¿no? Las proteínas de adhesión. Miren, aquí otra imagen que nos permite ver las composiciones. Aquí están las fibras, la matriz amorfa, que esta es la matriz extracelular, y estas células son las células correspondientes al tejido conjuntivo, son células mesenquimatosas. Entonces, por ejemplo, el tejido óseo, que procede también, el mesénquima da origen al tejido óseo. Entonces aquí tienen esto que tiene una forma irregular, corresponde justamente a una célula mesenquimatosa. Y la matriz extracelular es lo que se encuentra en contacto con ello, ¿no? Están las proteínas que ven aquí, son fibras. El colágeno también es elastina o reticular, proteínas reticulares. El colágeno también por aquí está presente, ¿no? Entonces, la idea que deben de tener ustedes es que la matriz extracelular se relaciona estrechamente con el mesénquima, que es un tejido de sostén, ¿ya? Esto también está del otro lado, así como hay tejido de relleno y un tejido de recubrimiento que se les va a denominar epitelio, ¿no? ¿Y eso de dónde procede? Procede principalmente del ectodermo y del endodermo y del trofoblasto, ¿no? Aquí no está el mesodermo. El mesodermo no permite la obtención de tejido de recubrimiento. Aquí solamente está el ectodermo, el endodermo y el trofoblasto, que es la más externa, ¿ya? Entonces los epitelios lo que tienen por finalidad es cubrir superficies de los órganos, proteger, o si no también a nivel glandular lo que hacen es absorber o secretar. Los encontramos donde, a nivel de la cavidad peritoneal, en los riñones a nivel tubular y en los intestinos, obviamente también está presente. El epitelio, pueden haber estos tipos de epitelio que en histología se va a poder mejor hablar de ellos, pero ya vayan conociéndolos. Hay un epitelio simple, escamoso, el simple cuboidal, el simple columnar, el pseudoestratificado, ciliado, el estratificado no queratinizado, el estratificado queratinizado y el de transición, ¿no? Luego aquí también vemos pues que hay un mesotelio y endotelio. ¿De qué se trataría esto? Y esto es en función a su ubicación, en dónde se encuentran, ¿no? Aquí en estas denominaciones. Entonces el mesotelio es cuando obviamente si se encuentra el epitelio recubriendo cavidades corporales o si no superficies de los órganos de los órganos contenidos en estas cavidades, corresponde al mesotelio. Pero el endotelio tiene que ver exclusivamente con lo que es vasos sanguíneos, ¿no? Tapiza internamente a los vasos sanguíneos. El mesotelio no, el mesotelio recubre órganos órganos internos, eh, y y también tiene la capacidad de revestirlos por fuera, sino también por dentro, ¿no? La idea es que el endotelio recubre internamente, eh, y únicamente, o sea, exclusivamente ese recubrimiento interno se lo hace a los vasos sanguíneos. El mesotelio hace un recubrimiento interno, sí, pero de cavidades, ¿ya? De las cavidades, a nivel de las cavidades correspondientes a órganos. Y no solamente el recubrimiento interno, ¿no? El externo obviamente también. Esta es una diferencia que pueden establecerse entre el mesotelio y el endotelio, ¿no? El mesotelio es el epitelio que recubre el peritoneo, el pericardio, la pleura, por fuera y por interno también. En cambio, el endotelio lo que hace es el epitelio que recubre
las cavidades de varios órganos, principalmente los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿no? El corazón, está por el endotelio. Este viene a ser la cobertura media del cuerpo, viene a ser la cobertura interna del cuerpo, lo que tiende a provocar, hay algo importante también que hay que mencionar con respecto a esto del endotelio y del mesotelio, ¿no? Ellos, en el caso el endotelio se origina a partir del ectodermo y del endodermo, ¿no? Y en el caso del mesotelio se origina a partir del mesodermo. Ahora, se encuentra cubriendo las membranas serosas, ¿no? Del cuerpo a nivel del pericardio, del peritoneo, lo que mencioné antes, y también de órganos reproductivos, ¿no? Entonces también recubre la superficie interna de vasos sanguíneos, linfáticos y del corazón. Esa es otra de las diferencias que aquí comenté. Esta parte era necesaria ponerla para que se den cuenta pues que el epitelio simple escamoso da origen a estas dos estructuras. Aquí está. ¿Ya? Al endotelio y al mesotelio. Se originan a partir del epitelio. Que repito, son tejidos de recubrimiento que se originan a partir del endodermo, del ectodermo y del trofoblasto. El endodermo, vamos a hablar ahora de él, para acabar, la hoja germinativa obviamente más profunda. Esto corresponde al endodermo, ya, esa es la parte del endodermo que empieza también a estrangularse para formar el saco vitelino y luego unas proyecciones van a provocar pues de que se forme el intestino primitivo. Ahora, dice, al final de la gastrulación, el mesodermo lateral, que es el visceral, y acompaña al endodermo en su expansión. Hay dos zonas, el endodermo embrionario y el endodermo extraembrionario, ¿no? El embrionario es el que va a dar, está cerca del disco embrionario, esta parte. Por eso les decía, hay una porción que va a quedar esto cerca hacia el disco embrionario y a esta zona, a este nivel, se va a estrangular. Lo que queda afuera es el endodermo extraembrionario, ¿no? Es lo que a futuro forma pues el saco vitelino, ¿no? Termina de considerarse como saco vitelino. Entonces, a partir del endodermo embrionario se forma el tubo digestivo e intestino primitivo, esto lo hemos visto antes. Nos damos cuenta que aquí está el saco vitelino, está por estos plegamientos del disco embrionario, lo están estrangulando. Aquí se va a formar el intestino y acá está ya el saco vitelino. Aquí se establece en esta zona el cordón umbilical. Y acá podemos ver que el intestino pues está ya establecido, pues, ¿no? Aquí está el intestino. El cordón umbilical está establecido también. Les repito, el saco vitelino solamente es importante en el primer estadio temprano del embrión, luego desaparece. Pero acá arriba nos damos cuenta que ya está formado el tubo neural. ¿Ya? Aquí ya se encuentra formado el tubo neural. Aquí también ya está formado el tubo neural. Esto corresponde a la formación del intestino primitivo, como al inicio comenté. Entonces aquí miren cómo aquí ya está formado el tubo neural, se dan esos pliegues correspondientes al disco embrionario, lo empiezan a presionar, lo estrangulan y finalmente se formó el intestino. Eso, el surco intestinal, el tubo intestinal ya está formado, producto de la estrangulación que se hizo aquí más notoria. El intestino primitivo dice representa un tubo continuo craneocaudal y tiene tres partes, el medio, caudal y craneal, ¿no? Del intestino craneal y caudal aparecerán las aberturas, ¿ya? Del aparato digestivo y esas aberturas tanto del caudal como de aquí del caudal de la parte craneal van a estar en contacto con la cavidad amniótica. Tiene un escaso desarrollo el saco vitelino en los mamíferos, ¿ya? Pero tiene un valor mucho más importante para el caso de las aves, donde es más representativo su funcionalidad respecto a la transmisión o al aporte de nutrientes, ¿ya? Entonces aquí dice, la formación del saco vitelino comienza cuando el hipoblasto se lamina. Sí, pongo esta imagen para que se den cuenta que era
Esto era de la clase correspondiente a gastrulación, pero el hipoblasto, con el epiblasto, a partir del epiblasto se formaba el mesodermo, ¿no? Se multiplicaba rápidamente para formar otra capa que era el mesodermo, pero este es el hipoblasto. Cuando era bilaminar el disco embrionario, cuando se formaron las tres hojas eran ya trilaminar. Aquí acabó la gastrulación y aquí empezó a darse la organogénesis. ¿Con qué se inicia la organogénesis? Con la neurulación, que es lo que ustedes están viendo acá. Y aquí es otra cosa, el saco vitelino en los mamíferos es inicialmente grande, sí, sí es grande, pero por ejemplo, en el caso, este es el saco embrionario de los carnívoros y equidos, y este es el saco embrionario correspondiente a los rumiantes y el cerdo. El saco vitelino en ellos, en el caso de los carnívoros y equinos, permanece por más tiempo que en el caso de los rumiantes y cerdos. ¿Ya? Tienen el mismo papel a inicios de la vida embrionaria. En la etapa embrionaria temprana ayudan a la nutrición. Después esa función la adopta completamente la placenta. ¿Ya? Eh, Esto es lo que les comentaba. Ahora, otras funciones que tiene el saco vitelino son estas. El saco vitelino al inicio no solamente aporta nutrientes, esto sí es importante resaltarlo. A partir de la pared de este saco vitelino es lo que se va a formar las células sanguíneas, que es el hemocitoblasto, y vasos sanguíneos también. Esto es también vital. Hay células germinales que van a proceder de esta misma pared, que es lo que a futuro es los ovocitos y espermatozoides que finalmente proceden de estas células germinales primordiales. La hembra nace con la cantidad de células primordiales establecida. Por ejemplo, la vaca nace con 200.000 células primordiales o folículos primordiales que a futuro van a formar el ovocito, ¿no? Y otra función que tiene el saco vitelino es una función endocrina, una función esteroidea. Es aquí. Una función, no dice esteroide, es esteroidea. Produce hormonas esteroideas, ahí está. Luego seguimos, esto corresponde a la formación del alantoide, su desarrollo al inicio. Ahora ya vimos del Agnes cómo se forma, ahora el alantoides. Y lo tienen aquí, esta es una evaginación eh, que incluye, ya, o sea, como un pliegue también, es un pliegue que está saliendo. Y estos dos, rojo y amarillo, quiere decir que está tomando al endodermo y al mesodermo. Y se está formando el alantoides. ¿Ya? Se forma un nuevo saco a partir de esta evaginación. Entonces está formado por el mesodermo visceral acompañada de endodermo. Aquí ya vemos que se empezó a hacer más notorio. Miren lo que corresponde al alantoides. Miren cómo se inició aquí y cómo aquí ya está completamente todo esto dilatado. Miren cómo era aquí chiquito. Solamente esta parte. Para que se den cuenta aquí. Esto, solamente este pliegue que está aquí. En cambio, en esta imagen que está al lado, miren cómo se terminó de vaginar. Todo esto está aquí, corresponde al alantoides. Miren, y va a ir justamente a estar por encima del agnios, que el agnios está acá, y está por debajo del corium. ¿Ya? Por eso tomen contacto con el agnios y con el corium por fuera. Con el agnios por su parte interna y por su parte externa con el corium. ¿Ya? A ver, y aquí ya el alantoide ya está más determinado, ¿verdad? Aquí está, ya terminó de dilatarse. Entonces el alantoides pues tiene una función también que vamos a ver más adelante, pero les adelanto, el alantoides tiene la capacidad de tomar los desechos que produce el embrión. ¿Ya? Cuando toma el alantoides contacto con el corium se llama alantocorium. Y cuando toma en contacto con el agnios se llama su cara. Este es parietal del alantoides y la cara visceral. Esto corresponde al alantoagnios. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta también que este es a partir justamente del alantoides, también podemos darnos cuenta que es lo que a futuro se va a convertir en el cordón umbilical, ¿no? Hay parte de ello que va a formar.
Bueno, finalmente cabe recordar que las membranas fetales, esto lo vimos a nivel de la placenta, pero aquí está el corion, el agnus, el saco vitelino, el alantoides, el cordón umbilical que forma parte de eso. Para repasar esto, el agnus procede del hipoblasto, el saco vitelino del hipoblasto, los alantoides del intestino posterior embrionario, el corion proviene del trofoblasto y la placenta del corion con la decidua materna, ¿no? Ahí en placenta vimos que era la decidua. Y ya para acabar las funciones de las membranas, el saco vitelino se origina del intestino medio del feto, suministra nutrientes en la etapa del embrión temprana, también absorbe las secreciones uterinas del endometrio para estimular el desarrollo embrionario temprano, ¿no? El agnus es una membrana más interna que rodea directamente al feto, protege de lesiones, de injurias, provoca lubricación en el momento del parto, previene que se dé un colapso pulmonar o una abertura del tracto digestivo. El alantoides, como les decía, es un saco que tiene por finalidad que en él vayan sustancias de desecho como por ejemplo el ácido úrico, ¿no? También el alantoides es un reservorio de nutrientes, de agua, se le considera, le da soporte a los vasos sanguíneos. El coriolontoides es la función del alantoides con el corion y el corion es la masa externa que está en contacto con el tejido uterino, ¿ya? Se vuelve muy vascularizado gracias a los vasos alantoides y es un lugar donde se producen hormonas, se dan intercambio de nutrientes y gases a ese nivel, porque es el que está más en contacto con la placenta. Las hormonas que se forman a partir del corion, esto vale la pena ponerlo aquí, porque hay unas partes que forman el corion, se llama sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo embrionario. Por ejemplo, la gonadotropina corioniquequina se forma a partir de aquí, del corion, ¿no? Gonadotropina corioniquequina, ESG. Bueno, estas son las partes de una gestación correspondiente. El corion frondoso es la parte que está en contacto con el útero y frondoso es porque empieza como a enraizarse en el útero, a implantarse mucho mejor, ¿no? A anidarse, mejor dicho, mejor, no implantarse. La implantación la hace el blastocista. Y el corion leve es esta parte que no tiene nidación, es decir, que no se une hacia la mucosa uterina o al endometrio. Aquí puedo darnos cuenta ya está más establecido, ¿no? Aquí está el saco vitelino, este, la cavidad alantoidea, el alantoides, el corion, la cavidad amniótica aquí metida, ¿no? Listo. Con esto terminamos lo correspondiente a la neurulación y las formaciones de tejidos a partir del endodermo, el mesodermo y el ectodermo.